Bueno, le quiero informar también que esta tarde el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y me refiero por supuesto a Alejandro Mayorkas, estará visitando el puerto de ingreso a Estados Unidos de San Isidro, en el estado de California. Ese es el mismo lugar de ingreso en donde comenzó en 2019 a implementarse este programa muy polémico, el Remain in Mexico, Quédate en México, que obliga a quienes piden asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano mientras una corte escucha su caso. Un programa que se reactivó el lunes por orden de un juez, luego de la demanda que interpusieron en una corte de Texas, los estados de Texas y también de Missouri. Del lado mexicano, mientras tanto, activistas de derechos humanos siguen de cerca el trabajo de las autoridades en lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se estaría recibiendo a algunos de los primeros grupos de migrantes que deben esperar una vez reactivado este programa. Es decir, su turno esperarlo desde el lado mexicano. La organización Human Rights First pide aplicar la ley de asilo a la autoridad estadounidense, pide terminar con este programa que califica de inhumano y que ahora se combina con el llamado Título 42, que es otro programa activado en la administración Trump que fue extendido ya por los CDCs el viernes pasado en nombre de la salud pública. Le permite al gobierno impedir el ingreso de personas en momentos de emergencias sanitarias como la que estamos viviendo en estos tiempos por el COVID-19. Ya llegó el ex canciller de México, colaborador de CNN, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? No sé cómo comenzar esta conversación cuando pues se ha hablado de lo inhumano, se ha hablado de que el presidente Biden está prácticamente contra la pared, de que el año próximo pues es un año electoral, para entender el funcionamiento nuevamente del Remain in Mexico. Pues sí, Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, en efecto está contra la pared, pero esta respuesta de perpetuar tanto el título 42 y sobre todo el programa Remain in Mexico o MPP por sus siglas oficiales, pues es un mal camino para salir de esa posición en la que se encuentra. Reinstalar este mecanismo, pues no hay motivo para pensar que los resultados sean distintos que la primera vez, es decir, bajo la administración Trump desde el 2019. Supimos lo que pasó, más de 70,000 migrantes centroamericanos, ecuatorianos, cubanos, haitianos, brasileños, tuvieron que permanecer meses o hasta más tiempo en campos de hacinamiento, campamentos casi de concentración en condiciones de salubridad, de higiene espantosas, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros, entre otras ciudades fronterizas mexicanas. Y pues no hay muchas razones para suponer, Gaby, que esta vez vaya a ser diferente, aunque los dos gobiernos presumen que sí va a haber cambios esta vez. Preguntarte entonces, ¿qué va a pasar con el concepto de asilo, mirando cómo se están utilizando estas herramientas para desalentar la migración irregular o indocumentada, Jorge? Con el concepto de asilo para empezar, ¿no? Cuando ya tienes estos otros programas, cuando tienes una reforma inmigratoria de la cual hemos hablado tú y yo, que parece que en términos políticos quizá no encontrará cabida en el Congreso, no lo sé. ¿Qué dices? Mira, en primer lugar, esta política de permanecer en México viola, desde luego, el derecho internacional humanitario o de asilo, en la medida en que es el equivalente a lo que se llama el refoulement, un término francés que significa que no se puede mandar a solicitantes de asilo de nuevo a países donde su vida corre peligro. Y si bien México no es su país de origen, su vida sí corre peligro en México. ¿Por qué? Pues por las mismas razones que el gobierno de Estados Unidos le aconseja a sus ciudadanos, a sus nacionales, no viajar a Nuevo Laredo, a Reynosa, a Matamoros, etcétera. Entonces, ¿por qué sería peligrosas esas ciudades para ciudadanos norteamericanos, pero no para solicitantes de asilo hondureños? Ese es un primer punto. Por eso, por cierto, tanto ACNUR de la ONU en México como la OIM también de la ONU en México han criticado
la reanudación de este programa, como lo ha criticado también el Consejo Episcopal Mexicano el día de ayer. Entonces, en un segundo punto, Gaby, que es muy importante subrayarlo, el juez que ordenó a la administración Biden que reinstalara el programa puede decir misa. Mientras México no lo acepte, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer. Y México aceptó, López Obrador aceptó hacerle de nuevo el trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos, aceptando que Estados Unidos nos mande de vuelta a México a solicitantes potenciales de asilo que no son mexicanos, son de otras nacionalidades. México no tiene por qué aceptarlos, aunque procedan de México, son nacionales de otros países. Estados Unidos puede perfectamente procesar sus solicitudes dentro del territorio norteamericano, o si prefiere, puede mandarlos a sus países, a Ecuador, a Honduras, a El Salvador, de donde ellos procedan, y procesar sus solicitudes en la embajada en esos países. ¿Por qué México? Pues solo porque López Obrador lo aceptó, Gaby. Exacto, perdóname, pensé que habías terminado tu idea, pero quiero ampliar sobre ese punto que me parece crucial. ¿Qué gana México? Todos hemos especulado vacunas, ¿qué gana? Y eso es de manera inmediata, pero ¿por qué? Es decir, si estamos hablando de las condiciones en las que van a vivir, quizá en un plazo no mayor a 6 meses, que quizá van a necesitar buscar trabajo, que estamos hablando de niños, que estamos hablando de reconocimiento de la situación de seguridad en México, ¿por qué comprometer el tema de los derechos humanos y aceptar las características de un programa como este siendo autoridad mexicana? Bueno, Gaby, en el caso de Trump, cuando se impuso esto en mayo del 2019, sabemos que fue por el chantaje, la amenaza de Trump de imponerle aranceles a las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Biden no ha amenazado, por lo menos no públicamente, con esto o con cualquier otro tipo de medida, pero sí sabemos que le ha prometido de alguna manera López Obrador hacerse de la vista gorda frente a todo lo que sucede en México en materia de derechos humanos, en materia de democracia, en materia de política económica, de Estado de Derecho, de proteger a las inversiones de otros países en México, todo lo que tú quieras, hacerse de la vista gorda mientras México le haga el trabajo sucio en materia de migración. Es a cambio de eso, Gaby, y la verdad es un poco ignominioso para México y para Estados Unidos. Por cierto, en Estados Unidos también abundan las críticas. Mencionabas a Human Rights First, también Human Rights Watch, también Amnistía Internacional, también la ACLU, muchas organizaciones de defensa de migrantes y o de derechos humanos han criticado la reanudación de este programa. Exactamente, es muy difícil quedar bien en términos políticos y quedar bien en términos de derechos humanos y hablamos, digamos, de la administración Biden en función de este muy polémico programa. Muchas gracias, Jorge Castañeda, gusto saludarte. Gracias, Gaby, un fuerte abrazo.